Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Ciudadanía en Grecia y Roma. No cabe duda de que la democracia surgió en la Grecia antigua, en ciudades como Atenas, que era una ciudad-estado o polis, y en la que surgió la democracia directa, no la representativa. En cualquier caso, en las obras políticas de Platón y Aristóteles, concretamente en el Estado de la República de Platón, ya aparece un modelo de Estado ideal. En Aristóteles, en su tratado sobre la política, pues también se dedica a analizar las distintas formas de sociedad política, y en este sentido se hace referencia ya en las obras de Platón y de Aristóteles a una vida política digna de ser vivida, a una vida ciudadana digna de ser realmente experimentada en la propia realidad de la ciudad-estado o polis. También es indudable que la democracia viene del origen que ya sabemos, demos pueblo y kratos poder, y en ella pues el ciudadano se convierte en una entidad activa, en un sujeto activo que participa en la construcción de una sociedad armoniosa y justa, o lo más justa y armoniosa que se pueda, en la que se pueda desarrollar además todas sus capacidades y potencialidades en relación con otras personas y adquirir virtudes. En este sentido, en ello insiste bastante en la República o el Estado del propio Platón, y también Aristóteles plantea estas cuestiones cuando habla, por ejemplo, de que el hombre es un animal político o zoon politikon, es un animal social, es un animal gregario, racional y gregario, que tiene que vivir en relación con los demás para desarrollarse plenamente como persona y desarrollar todas sus cualidades. Por ello, en la época de Platón y Aristóteles, en la época antigua griega, de la Hélade, pues se consideraba por parte de los ciudadanos y también de los filósofos y los dirigentes políticos que el que se recluía en sus asuntos privados exclusivamente acababa perdiendo su ciudadanía real, dejaba de ser un ciudadano real de verdad, y también de alguna manera perdía parte de su humanidad, porque no se entendía la separación entre ética y política en la antigüedad griega como actualmente se puede considerar, ya desde los tiempos, por ejemplo, de Maquiavelo. Diríamos que en la época antigua, clásica, pues el aspecto ético y político de la vida estaban entretejidos, porque los políticos tenían que demostrar o mostrar una buena conducta ética para poder ser aceptados como políticos competentes, etc. Realmente, otro aspecto que era muy considerado por los antiguos filósofos griegos y por la ciudadanía griega en general, antigua, es que la educación era una herramienta esencial para llegar a ser un buen ciudadano, y eso aparece ya en el Estado de la República de Platón, y es la expresión o la manifestación de que la ciudadanía se puede aprender con formación, con disciplina y con enseñanza. De ahí la importancia de la educación en el Estado de la República de Platón. Además, también cabe destacar que esta democracia directa ateniense o griega antigua suponía un ideal de participación, pero que tenía sus limitaciones. En primer lugar, porque era una democracia directa excluyente, solo para varones, y estaban excluidos, como se sabe, las mujeres, los niños, los metecos o extranjeros y los esclavos, cuando se sabe que los esclavos pues eran pues una cantidad de personas muy considerable y procedían de las conquistas, de las guerras en las que eran tomados prisioneros, que luego se convertían automáticamente en esclavos de una forma absolutamente injusta y arbitraria. Era el sistema esclavista antiguo. En Atenas pues se cree que había alrededor de 80.000 o 100.000 esclavos en la ciudad-estado de Atenas, que trabajaban en las minas de plata o en labores agrícolas, etc. Y en cambio había unos 20.000 ciudadanos libres, de los que generalmente iban a la asamblea a votar pues alrededor de unos 8.000 o 10.000 aproximadamente. La libertad, por tanto, con estas limitaciones era solo la de participar, pero no estaban protegidos en la vida privada, por ejemplo, en la antigua Grecia. No cabe duda de que esta visión del ciudadano y de la ciudadanía que participa en la construcción de la ciudad-estado o polis, que está interesado en las cosas públicas, que entiende que lo público es aquello que también le es propio, nace indudablemente en la Grecia de los siglos V y IV antes de Cristo. De todas maneras, también hay que resaltar
que grandes dirigentes o estadistas políticos, como es el caso de Pericles, insisten en la importancia del debate público en la Asamblea ateniense, de la toma de decisiones, de los análisis para realizar la mejor decisión posible o para afirmar la mejor política posible, etc. Y en este sentido, esto queda demostrado en la oración fúnebre que Pericles, que murió en el 429 a.C., celebra en honor de los muertos en las batallas de Atenas contra Esparta en la guerra del Peloponeso. Y escribe lo siguiente: en nuestra ciudad, dice Pericles, nos preocupamos a la vez de los asuntos privados y de los públicos, dice en la parte primera de este fragmento, y en la parte última señala, no considerando la discusión como un estado como un estorbo para la acción, sino como un paso previo indispensable a cualquier acción sensata. En Roma, por tanto, la ciudadanía se entiende en el contexto de una democracia representativa. Además, el ciudadano ya no es el que participa, sino el que tiene garantizado unos derechos, que actúa de acuerdo con la ley y que espera que ésta le proteja. Por tanto, no es un miembro de la polis, sino un ciudadano del imperio. En Roma ya cambia la situación política considerablemente, porque ya se pasa a un imperio desde las ciudades-estado que había en la antigua Grecia. Además, conviene resaltar que la misma sociedad política es definida por Cicerón como la asociación de hombres unidos por un ordenamiento jurídico. En este sentido, el valor de la ley sirve para unificar pues, un Estado, en el caso de Cicerón de la República, que era el ideal político por excelencia para Cicerón, que estaba en contra de la idea de imperio, por ejemplo, y luego también está la idea de que el ciudadano gobernante del mundo griego clásico se transforma y se pasa con el Imperio Romano al ciudadano súbdito, que será el elemento en el que se apoye la filosofía política en el nacimiento del Estado moderno para sentar las bases políticas de la nacionalidad. En este sentido, diríamos que los orígenes de la ciencia política o diríamos del estudio de la política están en la antigüedad griega y romana y posteriormente en la Edad Media y sobre todo en la Edad Moderna con Maquiavelo, y luego con otros pensadores políticos como Rousseau, como Hobbes, como Locke, etcétera, etcétera, pues va surgiendo lo que se entiende por democracia representativa moderna, que es la que tenemos actualmente en los países en el siglo XXI. Realmente, como se puede ver, ha habido muchas transformaciones en la idea de ciudadanía y actualmente, por ejemplo, pues claro, ya se entiende que el esclavismo tiene que ser eliminado de cualquier concepción política, como es lógico, y eso ha quedado ya, diríamos, en una etapa inicial de la ciudadanía en Grecia y Roma. Entonces, claro, siempre surgen preguntas de dónde surgían tal cantidad de esclavos en la antigua Grecia y la antigua Roma. Pues surgían de las guerras, de las numerosas guerras que existían, y se tomaban pues miles o decenas de miles de prisioneros en cada batalla, en cada guerra, y eso daba lugar a esta gran población de esclavos, que era algo, por supuesto, injusto, anacrónico, totalmente arbitrario, pero que era pues una mano de obra que tenían gratis en Roma y en Grecia, y que claro, eso supuso que la economía funcionaba de modo muy diferente en Grecia y Roma, en la Grecia y Roma antiguas, que luego ya en la Edad Media y no digamos ya en la Edad Moderna. De todas maneras, no cabe duda de que el asentamiento de la ciudadanía representativa y de la democracia representativa ya a partir de los siglos, sobre todo XVIII, XIX y XX, pues ha sido un gran logro de la humanidad y ha sido un gran avance de la política. Y eso no cabe duda de que ha sido así. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México y a todos los que están viéndome y escuchándome. Hasta siempre. Por cierto, si lo deseas puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Hasta siempre.